Bueno, buenos días a todos. Continuamos con las sesiones generales del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Y bueno, hoy nos hemos tenido que desplazar al Salón Tellez por ocupación del Salón Gómez Durán. Deciros que vamos a intentar, siempre que podamos, hacer las sesiones en el Salón Gómez Durán, porque bueno, se nos ha recomendado desde la dirección hacerlo allí y bueno, es un salón de actos más grande y probablemente con más capacidad. Y bueno, vamos a intentar hacerlo allí. También vamos a tener la colaboración del ITIVAL para tener un pequeño café después de la sesión, que yo creo que también contribuirá un poco a mejorar lo que es las relaciones interpersonales, que siempre son tan importantes en estos casos. Bueno, la sesión general de hoy es un tema muy interesante. Hemos tenido la colaboración de dos servicios punteros de nuestro hospital, como son reumatología e inmunología. Y los ponentes van a ser Diana Prieto y Juan Irure, dos residentes que fueron de nuestro hospital, residentes brillantes y que han continuado su labor como adjuntos, y seguro que os van a brindar una magnífica sesión sobre el mundo de las miopatías inflamatorias. Cuando queráis, Diana. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias por la presentación y por la invitación desde la unidad de docencia a nuestro servicio para dar esta sesión. El tema de hoy va sobre la actualización en la clasificación y el manejo de las miopatías inflamatorias, desde la inmunología hasta la práctica clínica. Hemos dividido la sesión en dos partes. En primer lugar, comenzaremos con el concepto, la clasificación y el tratamiento de las miopatías inflamatorias, y en una segunda parte el doctor Irure, del Servicio de Inmunología, nos hablará sobre la relevancia de los anticuerpos específicos de miositis que debemos solicitar al laboratorio ante una sospecha. Este es el esquema que voy a seguir. En primer lugar, vamos a revisar el concepto. Las miopatías inflamatorias son un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades autoinmunes cuyo rasgo común es la inflamación y la debilidad muscular, generalmente proximal y simétrica, que puede estar acompañado o no de manifestaciones extramusculares. Estas manifestaciones, como vemos, pueden ser muy variadas, desde manifestaciones cutáneas, que incluso a veces pueden preceder a la clínica muscular, como el eritema en heliotropo, las pápulas de Gottron, las manos de mecánico o la calcinosis, las artralgias o las artritis, que son muy frecuentes, la afectación pulmonar, que a veces es grave y también puede ser la dominante en el cuadro de la miopatía, como la enfermedad pulmonar intersticial, y también por afectación de la musculatura, de los músculos musculares, que pueden producir hipoventilación y también neumonía broncoaspirativa. A nivel digestivo, nuestros pacientes pueden desarrollar disfagia por afectación de la musculatura orofaringea y del esófago superior. Es raro, pero también podemos encontrar hipomotilidad intestinal, gastroparesia, y en las formas de dermatomiositis juvenil se han descrito formas incluso de vasculitis intestinal. A nivel cardíaco, las manifestaciones son poco frecuentes, pero cuando se dan pueden ser graves, como arritmias, miocarditis o disfunción diastólica. Por lo tanto, vemos que son patologías muy heterogéneas que se pueden manifestar de múltiples maneras, en las cuales se necesita un abordaje multidisciplinar y una alta sospecha clínica en la que a menudo participamos muchos servicios. En cuanto a datos epidemiológicos, lo que sabemos es que son patologías poco frecuentes, pero realmente los datos publicados en la literatura son escasos. Aquí les presento datos de la última revisión sistemática realizada en 2015. La incidencia se estima entre 1,16 y 19 casos nuevos por cada millón de personas año. En España, el último estudio realizado es de hace casi 20 años, en el que se estimó una incidencia de 8,9 casos por millón de personas año. Pero estos datos provienen de los informes de alta hospitalarios, por lo tanto, pueden estar infraestimados. Probablemente la incidencia sea algo mayor. La prevalencia se estima entre 2,4 y 33,8 casos por cada 100.000 habitantes y no se han descrito grandes diferencias geográficas significativas. Las miopatías se pueden producir a cualquier edad, siendo la edad media de debut los 40 años. Hay un ligero predominio de mujeres, excepto en la miositis, por cuerpos de inclusión. Por tanto, como vemos, son patologías poco frecuentes, pero cuando se dan son graves y pueden afectar a múltiples órganos y sistemas, por lo que es fundamental realizar un abordaje multidisciplinar entre los distintos servicios del hospital, en el que cada uno podemos aportar nuestro punto de vista y nuestro manejo. Y es por eso que hace 2 años pusimos en marcha la consulta monográfica de miopatías inflamatorias.
En esta consulta recibimos pacientes procedentes de diferentes servicios en los que hay una sospecha de una miopatía, bien sea por el desarrollo de dolor o debilidad muscular, elevación de CK, GOT, LDH o de otros parámetros analíticos, por haber observado un patrón miopático en el electromiograma, o también porque en la resonancia muscular se hayan observado rasgos sugestivos de una miopatía inflamatoria, o incluso a veces, como hemos dicho, las lesiones cutáneas pues pueden preceder a la clínica muscular y recibimos a estos pacientes en los que se puede realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento también pues más precoz y adelantarnos a posibles complicaciones. Una vez que recibimos a los pacientes, vemos si el diagnóstico es compatible y en ese caso completamos el estudio con más pruebas diagnósticas, pues de inmunología, de prueba de imagen, electromiografía, capilaroscopia. Iniciamos el tratamiento médico y rehabilitador y además descartamos afectación a otros niveles. Y vamos a ver por qué es tan importante clasificar bien las miopatías. La primera clasificación viene de 1975 por Peter and Bohan, en el que establecieron dos grandes grupos, muy sencillos. El grupo de la dermatomiositis para designar a aquellos pacientes que tenían manifestaciones cutáneas y musculares y el grupo de las polimiositis para designar a aquellos pacientes que solo tenían manifestaciones musculares. Y no fue hasta 1991 cuando Dalakas propuso incluir un tercer grupo, los pacientes con miositis con cuerpos de inclusión. Estos pacientes presentaban manifestaciones atípicas, con una afectación más distal y asimétrica, unos rasgos en la histología diferentes al resto de miopatías y una escasa o nula respuesta al tratamiento con corticoides. Y es en esta clasificación en la que se basa prácticamente la actual clasificación propuesta por la Sociedad Europea y Americana de Reumatología. Para entrar a esta clasificación, nuestros pacientes deben cumplir, en primer lugar, una serie de criterios de sospecha clínica para miopatía inflamatoria. En estos criterios se incluyen variables como la edad, variables clínicas como el patrón de debilidad muscular, al que se asignan diferentes puntuaciones en función si la afectación es proximal, distal, simétrica, asimétrica. También se tienen en cuenta las manifestaciones cutáneas, y también tienen en cuenta parámetros de laboratorio como la presencia de anticuerpos anti-Yo1 y la elevación de CK, GOT, LDH. Se tienen también en cuenta factores de la histología. Es cierto que estos criterios no obligan a realizar una biopsia muscular, pero sí que la recomiendan especialmente en pacientes que no tengan manifestaciones cutáneas típicas de una dermatomiositis. Si sumamos las puntuaciones de cada variable, obtenemos un score y en función del score podemos decir que el diagnóstico de la miopatía es probable o definitivo. Una vez que tenemos a nuestro paciente clasificado con una sospecha de miopatía inflamatoria, podemos pasar a clasificarlo según este árbol de clasificación. Si nuestro paciente tiene menos de 18 años, pasará al grupo de las miopatías juveniles. Si nuestro paciente tiene más de 18 años y tiene manifestaciones cutáneas, pasa al grupo de las dermatomiositis. Y si nuestro paciente tiene más de 18 años y no tiene manifestaciones cutáneas, pasa al grupo de las polimiositis, donde se incluyen las miopatías necrotizantes inmunomediadas y el grupo de la miositis de cuerpos de inclusión. ¿Y qué dicen los expertos sobre esto? Pues bien, lo que dicen es que probablemente la clasificación de las miopatías sea más compleja que todo esto. Necesitamos clasificar a los pacientes en subgrupos más homogéneos en los que se compartan similares características clínicas, probabilidad de complicaciones y también respuesta a tratamiento. Y precisamente esto es lo que se propusieron en este artículo publicado en JAMA Neurology. En este artículo trataron de clasificar a los pacientes de una forma totalmente automatizada mediante sistemas informáticos y lo que observaron es que los anticuerpos precisamente eran el factor más importante a la hora de predecir a qué grupo iba a pertenecer cada paciente. Y es que cada vez tenemos más y más anticuerpos que no solo nos ayudan a realizar el diagnóstico, sino también a predecir qué posibles complicaciones van a desarrollar nuestros pacientes e incluso respuesta al tratamiento. Y esta es la clasificación en la que se basan las recomendaciones de los expertos. Clasificar a los pacientes en 5 grupos: la dermatomiositis, la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión, las miopatías necrocizantes inmunomediadas y las miositis overlap, donde se incluyen el síndrome antisintetasa. Vamos a empezar con la dermatomiositis.
Como hemos dicho, el rasgo principal es que estos pacientes van a presentar manifestaciones cutáneas. Las más conocidas y características son el eritema en heliotropo, que es este eritema violáceo que se puede acompañar de edema en la superficie de los párpados y la región periorbicular, las pápulas de Gottron en la región extensora de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, pero también otros rasgos como el signo de la V, el signo del chal o el eritema periungueal. Se relacionan clásicamente con anticuerpos como los anti-Mi2 y los TIF1. A nivel histológico podemos encontrar infiltrados perivasculares y atrofia perifascicular, y no debemos olvidar que hasta un 15% de los pacientes pueden tener una neoplasia asociada. Principalmente debemos sospechar ovario, mama, colon, melanoma y nasofaringe. Por lo tanto, en todos los pacientes debemos hacer un screening para descartar esta posibilidad. Y un subgrupo especial de la dermatomiositis es la dermatomiositis amiopática. En este caso, lo que predominan son las lesiones cutáneas y la afectación muscular puede ser ausente o subclínica. Se relacionan especialmente con los anticuerpos anti-MDA5 que nos ayudan a realizar un diagnóstico precoz, y lo que tenemos que tener en mente es que estos pacientes normalmente desarrollan una neumopatía intersticial rápidamente progresiva que en ausencia de sospecha y tratamiento rápido puede ser grave y potencialmente mortal. Pasamos ahora al segundo grupo de las miopatías, que son las miositis overlap o el síndrome antisintetasa. En este grupo se clasifican aquellos pacientes que desarrollan síntomas sugestivos de una miopatía inflamatoria asociados a una conectivopatía y que presentan anticuerpos antisintetasa positivos. Las manifestaciones típicas son la miopatía, la artritis, el fenómeno de Raynaud, las manos en mecánico, que son estas lesiones en forma de fisuras e hiperkeratosis en la superficie de los dedos y las palmas de las manos, que recuerdan a las manos de un mecánico, y la fiebre. En estos pacientes es especialmente frecuente el desarrollo de afectación pulmonar. A nivel histológico podemos encontrar fibras necróticas en el perimisio, pero generalmente los hallazgos son inespecíficos, y lo que más nos va a ayudar en el diagnóstico son los anticuerpos antisintetasa. Para ayudarnos se han realizado estos dos sets de criterios diagnósticos, en los que el criterio indispensable es la presencia de los anticuerpos, más el desarrollo de clínica muscular o pulmonar junto a otros síntomas menores, como pueden ser la fiebre, la artritis o las lesiones cutáneas que hemos descrito anteriormente. El tercer grupo son las miopatías necrotizantes inmunomediadas. Se diferencian y caracterizan de las demás en la severidad de la debilidad muscular, generalmente afectando a miembros inferiores. En estas miopatías predomina la necrosis, por eso encontramos niveles muy elevados de CK y el curso generalmente es grave. En estas miopatías la afectación extramuscular suele ser infrecuente, y en la biopsia lo que vamos a encontrar son fibras necróticas con un escaso infiltrado, generalmente con un predominio de macrófagos. Se relacionan con dos tipos de anticuerpos específicos, los anti-SRP y los anti-HMG-CoA. Los anti-HMG-CoA se han visto especialmente en pacientes portadores del alelo HLA de RB1 1101 y en pacientes que han sido expuestos al tratamiento con estatinas. También tenemos un set de criterios que nos pueden ayudar a establecer el diagnóstico, y vemos una vez más cómo los anticuerpos nos pueden ayudar a predecir qué posibles complicaciones van a desarrollar estos pacientes. En el caso de los pacientes anti-SRP positivos, suelen ser cuadros más graves, con más afectación extramuscular, especialmente a nivel cardíaco, por lo que hay que hacer un screening para descartar miocarditis o afectaciones de la alteración de la conducción. Sin embargo, en las formas anti-HMG-CoA positivas, lo que tenemos que hacer es un screening para descartar neoplasia, ya que se ha visto que hasta un porcentaje de pacientes, al igual que en la dermatomiositis, pueden tener asociados una neoplasia. El cuarto grupo es el grupo de las miositis por cuerpos de inclusión, que es el más diferente al resto de miopatías, suele debutar a una edad más avanzada, a partir de los 50 años, y suele afectar más a varones que a mujeres. Lo más distintivo es que la afectación muscular suele ser distal y asimétrica, afectando especialmente a los cuádriceps y a los flexores de los dedos. A nivel histológico, en este caso lo que encontramos son fibras atróficas, vacuolas ribeteadas, fibras rojas rasgadas y depósito de amiloide, que es una expresión o un reflejo de la cronicidad de este proceso. Hace poco se han descrito anticuerpos que nos pueden ayudar
a intentar diagnosticar esta entidad de una forma más precoz, que son los anti-CN1A. Y finalmente, el grupo de las polimiositis, de acuerdo con la mayoría de expertos, se debe dejar como un diagnóstico de exclusión, es decir, lo que recomiendan es intentar evitar este término, intentar hacer un esfuerzo por clasificar a los pacientes en el resto de grupos, porque realmente la polimiositis no tiene unos rasgos específicos ni en cuanto a clínica, ni en cuanto a anticuerpos, ni en cuanto a nivel histológico. Y vamos a ver cómo clasificar bien a los pacientes tiene sus implicaciones a la hora del tratamiento. Si bien es cierto que este es el patrón general a la hora de tratar las miopatías, luego veremos cómo cada una de ellas tiene sus matices y pueden responder mejor o peor a ciertos tratamientos. De forma general, como tratamiento de inducción, lo que utilizamos son dosis altas de corticoides orales y, en casos graves, especialmente en aquellos que desarrollan disfagia o afectación cutánea severa, bolos de metilprednisolona, a lo que podemos asociar inmunoglobulinas, ciclofosfamida o plasmaferesis. Y como tratamiento de mantenimiento, podemos utilizar diferentes inmunosupresores convencionales. Con un asterisco están marcados todos aquellos que están fuera de ficha técnica, que como ven son la mayoría, por lo tanto las miopatías inflamatorias siguen siendo una entidad un poco huérfana en tratamiento. También están las inmunoglobulinas y la terapia biológica, especialmente el rituximab. Y no debemos olvidar el papel fundamental de la rehabilitación. Se ha demostrado cómo el inicio de una rehabilitación precoz puede ayudar a mejorar el pronóstico y recuperación de los pacientes y a disminuir las posibles secuelas. Vamos a ver los rasgos del tratamiento que tenemos que utilizar en las dermatomiositis. En primer lugar, lo que debemos identificar son factores de posible mal pronóstico. A nivel demográfico, la edad avanzada, varones y pacientes no caucásicos son los que generalmente responden peor al tratamiento y los que requieren una terapia inmunosupresora más intensiva. En cuanto a subtipos de dermatomiositis, la paraneoplásica, ya que se asocia a la neoplasia y va a depender un poco de la evolución de la neoplasia, y la dermatomiositis amiopática son las que suelen responder peor al tratamiento. Y en cuanto a rasgos clínicos que nos tienen que hacer sospechar una mala respuesta, son la disfagia, las úlceras cutáneas, la afectación pulmonar y la afectación cardíaca. Como tratamiento de inducción, lo que habíamos dicho, dosis altas de corticoides. Generalmente, la dosis recomendada es prednisona de 0,75 a 1 miligramo kilo, dividido en 3 dosis diarias. A partir de las 2-4 semanas se recomienda una reducción progresiva de 5 o 10 miligramos a la semana. De forma alternativa, podemos utilizar dosis menores de corticoides, pero asociando desde el inicio un inmunosupresor convencional. Y no debemos olvidar que las dermatomiositis son de las enfermedades autoinmunes que más se relacionan con mayor riesgo de eventos trombóticos, por lo que debemos hacer una especial monitorización y prevención de trombosis venosa aguda en estos pacientes. En el caso de pacientes que desarrollan disfagia, afectación pulmonar, cutánea o cardíaca severa, está recomendado el uso de corticoides endovenosos, bolos de metilprednisolona de 500 miligramos o de 1 gramo durante 3 días, y se pueden asociar inmunoglobulinas, ciclofosfamida o plasmaferesis. Y en casos refractarios, como hemos dicho, nos podemos plantear el uso de inmunosupresores convencionales, los más utilizados, metotrexato, aciatoprina, micofenolato, pero también inhibidores de la calcineurina y ciclofosfamida en casos graves. Las inmunoglobulinas se recomiendan especialmente en casos de pacientes que desarrollan disfagia y afectación cutánea, y como terapia biológica, con el que más experiencia tenemos es con el rituximab. La plasmaferesis se puede utilizar en casos refractarios a terapias previas. Y me gustaría mencionar este artículo que ha sido publicado hace apenas 2 semanas, ya que es el ensayo que por primera vez demuestra la efectividad de las inmunoglobulinas en la dermatomiositis, ya que hasta ahora las utilizamos con indicación como fuera de ficha técnica. En este estudio analizaron a 95 pacientes que fueron randomizados en 2 brazos. La mitad recibieron inmunoglobulinas y la otra mitad placebo. Y evaluaron el porcentaje de respondedores mediante un score que combina ítems clínicos, ítems de la fuerza física en la exploración y ítems en la analítica. Y lo que vieron es lo siguiente. En esta gráfica pueden ver representado en rojo los pacientes que recibieron inmunoglobulinas y en azul los pacientes que recibieron placebo.
Como vemos, la tasa de respuesta fue muy superior en los pacientes que recibieron inmunoglobulinas, un 80% de respondedores frente a un 44% de respondedores en el grupo de placebo, y además, y lo más importante, es que a partir de la semana 16 los pacientes que habían recibido placebo pasaron a recibir inmunoglobulinas y también respondieron, consiguiendo tasas de respuesta similares en la semana 40. Como efectos secundarios de las inmunoglobulinas observaron lo que se ha visto en estudios previos, eventos tromboembólicos, cefalea, pirexia y náuseas. Por lo tanto, es el primer ensayo que demuestra la efectividad de inmunoglobulinas en la dermatomiositis y esperamos que esto agilice los trámites para que se puedan utilizar ya con indicación en ficha técnica. Respecto a otros tratamientos, el rituximab se realizó un ensayo en 2013 que no pudo demostrar su efectividad, pero en vista de los buenos resultados que se han observado en estudios observacionales, se reanalizaron los datos y observaron que posiblemente no se obtuvo una efectividad porque la población incluida fue muy heterogénea y si probablemente se hubiesen incluido pacientes bien clasificados con subgrupos más homogéneos, la respuesta o los resultados hubiesen sido diferentes. Lo que observaron es que aquellos pacientes con anticuerpos positivos, un bajo daño basal y aquellos con dermatomiositis juvenil obtuvieron mejor respuesta a rituximab, por lo que posiblemente en estudios que se realicen en el futuro quizás sí que se llegue a demostrar la efectividad de este fármaco en la dermatomiositis. Y en cuanto a otros tratamientos, también se ha publicado recientemente este ensayo que evaluó el papel de tocilizumab, pero no pudo demostrar su efectividad, por lo que a día de hoy no se recomienda. Y lo más novedoso es el uso de inhibidores JAK en la dermatomiositis. Hay varios ensayos clínicos en marcha, pero aún no disponemos de datos, y lo que sí tenemos es esta revisión de la literatura reciente, en la que se han incluido 48 estudios observacionales que han demostrado o observado unos datos como observamos, muy prometedores en cuanto a mejoría tanto cutánea y muscular en la dermatomiositis de adultos. En aquellos pacientes que presentaban afectación pulmonar, hasta el 94% mejoraron, y en la dermatomiositis juvenil también observaron mejoría cutánea en el 95% y muscular en el 83%. Y además se observó que ayudaban a reducir la dosis de corticoides de forma significativa. Por lo tanto, parece que se abren nuevas vías de tratamiento en este tipo de miopatías. Y en cuanto a la dermatomiositis amiopática, que como hemos dicho, generalmente se asocia a una neumopatía intersticial grave y rápidamente progresiva, este ensayo demostró que se debe utilizar una terapia de inmunosupresora más agresiva en la que debemos combinar diferentes fármacos. Por un lado, dosis altas de corticoides, tacrolimus, ciclofosfamida, a lo que se puede añadir o no plasmaféresis. Y lo que observaron es que el porcentaje de supervivencia fue mucho mayor en el grupo que recibió esta triple terapia frente al grupo de control. Un 89% de supervivencia a los 6 meses frente a un 33%. Y en base a este estudio, se han desarrollado estas guías clínicas que nos pueden ayudar a tratar a estos pacientes en la que nos dan las pautas de seguimiento, ya que generalmente son pacientes graves que están ingresados en UCI y requieren un tratamiento rápido y efectivo. En cuanto al grupo de las miositis overlap o síndrome antisintetasa, en la terapia de inducción es similar a la dermatomiositis. Se recomienda también un inicio precoz de inmunosupresores. En casos refractarios también está contemplado el uso de inmunoglobulinas y rituximab, y en casos graves ciclofosfamida y plasmaféresis. Y en este grupo, como hemos visto, las afectaciones o los dominios afectados pueden ser muy diferentes. En este artículo nos ayudan a elegir el inmunosupresor que puede funcionar mejor en función del dominio que esté más afectado en cada caso. En estos pacientes también se ha observado en estudios retrospectivos efectividad del rituximab y se ha visto especialmente que responden mejor a aquellos pacientes que tienen títulos de anticuerpos altos. En cuanto a las miopatías necrotizantes inmunomediadas, en 2020 se publicó este artículo en el que se establecen por primera vez las pautas de tratamiento a seguir. En naranja tienen representado el tratamiento con corticoides y en azul con inmunosupresores. Se recomienda desde el inicio utilizar dosis altas de corticoides junto a un inmunosupresor convencional. Como primera línea nos recomiendan metotrexato, pero también se puede utilizar aciatoprina o micofenolato.
y a partir del primer mes reducir progresivamente la dosis de corticoides manteniendo el tratamiento con el inmunosupresor. En función de la evolución se puede plantear añadir inmunoglobulinas y parece que también en este caso los anticuerpos tienen un papel a la hora de predecir a qué tratamiento van a responder mejor los pacientes. Parece que los pacientes anti-SRP positivos pueden responder mejor a rituximab y en los pacientes anti-HMG-CoA parece que tienen mejor respuesta a las inmunoglobulinas. Como tratamiento de mantenimiento recomiendan reducir progresivamente la dosis de corticoides, continuar metotrexato o rituximab si se ha iniciado hasta 2 años después de alcanzar la remisión clínica. Y en cuanto a las inmunoglobulinas, no establecen una pauta estricta, pero lo que recomiendan es irlas distanciando progresivamente, aunque se ha visto que algunos de los pacientes anti-HMG-CoA positivo requieren inmunoglobulinas de forma crónica. Particularidades en pacientes que tienen contraindicaciones para corticoides y especialmente aquellos con anticuerpos anti-HMG-CoA positivos, se puede utilizar como pauta de inducción las inmunoglobulinas en monoterapia y en pacientes con una neoplasia concomitante pues también se puede plantear su uso con dosis bajas de corticoides. Y como hemos dicho, en estos pacientes suelen existir una exposición previa a estatinas y nos planteamos a menudo si reintroducirlas o no una vez controlado el cuadro inflamatorio muscular. Pues bien, esto es controvertido. Según algunos expertos, podrían reintroducirse mientras mantengamos el tratamiento con inmunosupresores, pero lo cierto es que a la hora de la verdad generalmente te da miedo y lo que estamos utilizando son o plantear el uso de inhibidores de la PCSK9 o hacer un control estrecho del perfil lipídico y ver si no es necesario su reintroducción. Y esta es la experiencia en nuestro centro. Este es un artículo que se ha publicado este año con 8 pacientes diagnosticados con miopatía necrotizante inmunomediada anti-HMG-CoA en nuestro hospital. Estos pacientes recibieron diferentes pautas de tratamiento. 2 de ellos, como ven, recibieron inmunoglobulinas de pauta de inducción, bien por contraindicaciones para corticoides o bien por otros problemas. Y lo que observamos es que de los 8 pacientes, la mitad alcanzaron una mejoría clínica completa y la otra mitad una mejoría clínica marcada, aunque solo el 30% de los pacientes obtuvieron una normalización de los niveles de CK. Finalmente, el cuerpo de las miositis por cuerpos de inclusión, como hemos dicho, es el más diferente al resto de miopatías. En este caso, el tratamiento inmunosupresor no cambia la evolución natural de la enfermedad. Es fundamental el tratamiento rehabilitador. Todos los ensayos realizados con inmunosupresores convencionales, terapia biológica y otros fármacos han fallado, aunque sí que se puede plantear el uso de inmunoglobulinas en aquellos pacientes que desarrollen disfagia. A pesar de todas estas medidas, debemos saber que el pronóstico es malo. Hasta el 37% de los pacientes acaban requiriendo una silla de ruedas a los 10-15 años. ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro en las miopatías? Pues como hemos dicho, hasta ahora la mayoría de fármacos se utilizan fuera de ficha técnica y son entidades huérfanas de tratamiento. Probablemente en el futuro obtengamos más opciones de tratamiento, ya que hay varios ensayos clínicos en marcha, tanto con agentes inhibidores del complemento como con inhibidores JAK. Por tanto, como conclusiones, necesitamos una clasificación de pacientes con miopatías inflamatorias en subgrupos más homogéneos que permitan un manejo individualizado. Actualmente se establecen 5 subgrupos: dermatomiositis, miositis overlap, síndrome antisintetasa, las necrotizantes inmunomediadas, la miositis por cuerpos de inclusión y las polimiositis. Y hemos visto cómo los anticuerpos tienen un papel determinante tanto en el diagnóstico como predictor de sospecha de posibles complicaciones y de respuesta al tratamiento. Y aquí les dejo una tabla resumen con las diferentes características y rasgos de cada una de esta entidad. Como hemos dicho, en la mayoría de ellas predomina las mujeres, excepto en la miositis por cuerpos de inclusión, que suele ser más frecuente en hombres. En cuanto a la edad de debut, la miositis por cuerpos de inclusión y la miopatía necrotizante son las que suelen debutar un poco más tarde, a partir de los 50-60 años. La afectación muscular suele ser proximal, excepto en la de cuerpos de inclusión, que suele ser distal y asimétrico. En cuanto a niveles de CK, donde vamos a encontrar los niveles más elevados es en la necrotizante inmunomediada, precisamente porque predomina la necrosis. Hemos visto cómo cada una de estas entidades asocia a diferentes anticuerpos, sobre los que nos hablará de forma más detenida el doctor Irure. Y en cuanto a la biopsia muscular,
La dermatomiositis, la miositis overlap, el infiltrado suele encontrarse en el perimisio y a nivel perivascular, mientras que en la miositis de cuerpos de inclusión suele estar más en el endomisio, y encontramos otros rasgos característicos como las vacuolas o el depósito de amiloide. Y en la miopatía necrotizante inmunomediada lo que va a predominar son las fibras necróticas y un escaso infiltrado que suele ser rico en macrófagos. Pues doy paso al doctor Iruri, que nos hablará sobre el papel de los anticuerpos. Muchas gracias a todos por asistir y, en primer lugar, dar las gracias al Servicio de Reumatología y a la Unidad de Docencia por permitirnos participar en esta sesión. Y, como ha comentado la doctora Prieto, vamos a ver, en este caso, la relevancia que tienen los anticuerpos específicos de miositis. Y vamos a intentar dar respuesta a esta pregunta, que yo creo que es muy interesante y en la cual muchos de vosotros os encontráis el día a día cuando estáis viendo a los pacientes. ¿Qué debemos solicitar al servicio de inmunología cuando tenemos una sospecha de una miositis? Tal y como se ha mencionado, a lo largo de los años han ido apareciendo diferentes tipos de clasificaciones para las miopatías, desde la de Peter y Bohan inicial, que se basa básicamente en criterios clínico-patológicos. Después han ido apareciendo distintas clasificaciones clínico-serológicas, donde ya juegan un papel importante los anticuerpos, hasta las clasificaciones más recientes, que incluyen criterios clínicos, criterios serológicos y también criterios de anatomía patológica. En esta imagen podemos ver los diferentes subgrupos de autoanticuerpos que podemos encontrar en función del subgrupo de miopatía que estemos pensando. Tal y como se ha mencionado, existen 5 grandes grupos, entre los cuales destaca la miopatía necrotizante, con estos 2 anticuerpos principalmente, y los anticuerpos antihidroximetilglutaril coenzima reductasa, HMG-CoAR, asociados al consumo de estatinas. También podemos encontrar pacientes con síndrome antisintetasa, con anticuerpos anti-HO1, pero también con anticuerpos específicos frente a otras sintetasas. También podemos encontrar dermatomiositis, especialmente en aquellos pacientes con afectación pulmonar, con afectación de enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progresiva, con anticuerpos anti-MDA5 positivos y también con anticuerpos anti-TIF1 gamma positivos en el caso de que sospechemos que pueda haber una malignidad. Y otro subgrupo de pacientes es este subgrupo de conectivopatías de solapamiento, miositis de solapamiento. Algo que podemos pensar es que un anticuerpo se asocia a un fenotipo clínico, y esto es algo que debemos plantearnos y debemos cuestionarnos, ya que se ha visto que pacientes con dermatomiositis que presentan anticuerpos anti-MDA5 pueden presentar diferentes fenotipos clínicos, desde un fenotipo más leve, que afecta al 20% de los casos más o menos y que tiene una mayor tasa de supervivencia, hasta un fenotipo más grave que afecta alrededor del 30% de los casos, con una menor tasa de supervivencia y una mayor frecuencia de enfermedad pulmonar rápidamente progresiva. Por lo tanto, debemos cambiar la manera de pensar y debemos pensar que un anticuerpo puede dar lugar a diferentes fenotipos clínicos. Tal y como se ha mencionado, este es el artículo, esta es la publicación en la cual se mencionan los criterios clasificatorios para las miopatías, haciendo posible su clasificación en posibles, probables o definitivas en función de los ítems que vayamos detectando. Si nos centramos en los criterios de laboratorio, tal y como se ha comentado, los que únicamente están incluidos son los anticuerpos anti-HO1. Es verdad que tienen un peso elevado, pero únicamente se han incluido este tipo de anticuerpos en la clasificación de las miopatías. Si nos centramos en esta parte de la derecha, vemos que hacen especial mención a que los test deben ser estandarizados y validados. Aquí llega la primera cuestión que debemos tener en cuenta y que debemos ser conscientes. Cuando estamos hablando de autoinmunidad, ya no solo de miopatías, debemos ser conscientes de que no existe un estándar para la determinación de autoanticuerpos. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es que hemos visto que existen gran cantidad de autoanticuerpos en el caso de las miopatías y en los criterios únicamente se incluyen los anticuerpos anti-HO1. Por lo tanto, podemos preguntarnos, ¿no tienen importancia el resto de autoanticuerpos que hemos mencionado?
Esto se intentó preguntar, o se preguntó, mejor dicho, en esta publicación que surgió a raíz de los criterios clasificatorios. Y es de especial interés, ya que son los mismos autores que firman la publicación inicial los que luego han ido definiendo los diferentes autoanticuerpos y han ido describiendo la importancia de los mismos. La respuesta a esto fue que los inicios del estudio tuvieron lugar en 2008 con limitaciones técnicas de la época y que únicamente 5 anticuerpos específicos de miopatías fueron incluidos en los criterios clasificatorios, siendo los que podemos ver aquí. Todos ellos se vio que estaban fuertemente asociados a las miopatías, pero únicamente los anticuerpos anti-Jo1 tenían un número significativo de observaciones, lo cual permitió su validación y su inclusión, por lo tanto, en los criterios clasificatorios. Otra pregunta que nos podemos hacer: ¿debemos tener en cuenta entonces el resto de anticuerpos específicos de miopatías? En esta publicación, los autores incluyeron una cohorte bien definida de pacientes con miopatías y, en primer lugar, aplicaron los criterios actuales, es decir, aplicaron los criterios en los que únicamente tenemos en cuenta los anticuerpos anti-Jo1. Cuando hicieron esto, observaron que conseguían un diagnóstico definitivo de miopatías en el 73% de los casos. A continuación, se plantearon qué ocurriría si le daban el mismo peso que se había dado a anticuerpos anti-Jo1 al resto de anticuerpos que podemos ver mencionados abajo. Y cuando hicieron esto, vieron que conseguían un diagnóstico definitivo en el 96% de los casos. Por lo tanto, parece claro que sí que debemos tener en cuenta el resto de anticuerpos cuando pensamos en las miopatías. En esta otra publicación se pone de manifiesto la frecuencia de estos anticuerpos en los diferentes subgrupos. Y parece que estos anticuerpos están presentes en más del 60% de los casos de pacientes con miopatías inflamatorias. Se trata de pacientes de un artículo en el que se incluyeron más de 1.600 pacientes, en el cual todos los anticuerpos fueron detectados utilizando la misma tecnología, la inmunoprecipitación. Este porcentaje quizá todavía es mayor, ya que se trata de un artículo de 2019, y además algunos de los anticuerpos que sabemos que tienen utilidad no fueron analizados y no fueron incluidos por limitaciones técnicas. Otra conclusión que podemos extraer de esta publicación es que los anticuerpos específicos de miopatías son mutuamente excluyentes, es decir, generalmente no coexisten más de un autoanticuerpo en pacientes con miopatías inflamatorias. Y la pregunta que hemos dicho al principio que íbamos a intentar responder: ¿qué debemos solicitar cuando tenemos un paciente, cuando tenemos una sospecha de una miopatía inflamatoria al laboratorio? En primer lugar, decir que la primera determinación que debemos solicitar son los anticuerpos antinucleares, los cuales los detectaremos mediante inmunofluorescencia indirecta. Para comenzar, me gustaría decir unas menciones acerca de cómo ha ido variando la petición de anticuerpos antinucleares a lo largo de los años. En el origen, en 1950, prácticamente los servicios de reumatología e inmunología clínica eran los únicos que solicitaban estos anticuerpos. Con el paso de los años, hasta la actualidad, vemos que se han ido sumando más servicios y en la actualidad prácticamente cualquier servicio del hospital, incluso desde atención primaria, solicita la determinación de estos anticuerpos antinucleares. Como consecuencia de ello, vemos que la probabilidad pretest ha ido disminuyendo. En los orígenes teníamos una probabilidad pretest muy alta y en la actualidad tenemos una probabilidad pretest que ha disminuido mucho. Esto es muy importante, ya que la probabilidad pretest aumenta exponencialmente la probabilidad posttest de un resultado de laboratorio. En los orígenes nos encontraríamos en la parte derecha de la gráfica, es decir, tendríamos una probabilidad pretest muy elevada y por consiguiente una probabilidad posttest también alta. Ahora esta probabilidad pretest ha ido disminuyendo y por tanto la probabilidad posttest también. ¿A qué ha sido debido esto? A que en los orígenes, cuando pensábamos en autoinmunidad y por lo tanto pensábamos en anticuerpos antinucleares, únicamente pensábamos en el lupus eritematoso sistémico. Con el paso de los años se ha ido viendo que otras enfermedades tienen importancia en la determinación de estos anticuerpos antinucleares, pasando por el síndrome de Sjögren, la enfermedad mixta del tejido conectivo, las miopatías o la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Todo ello ha llevado de la mano un gran desarrollo tecnológico, desde el fenómeno de células LE, los anticuerpos antinucleares detectados mediante inmunofluorescencia indirecta, allá las técnicas de fase sólida, como pueden ser los ELISAs, la quimioluminiscencia, los inmunoblot o las técnicas multianalito que tenemos en la actualidad.
Mencionar también los diferentes patrones de anticuerpos antinucleares que podemos detectar. Probablemente estéis más acostumbrados a ver los patrones clásicos, el patrón homogéneo, granular, centromérico, nucleolar, pero saber que existen hasta 29 patrones de anticuerpos antinucleares, muchos de los cuales dan una tinción nuclear, pero otros también pueden dar una tinción citoplasmática e incluso mitótica. Y volviendo a la importancia de la inmunofluorescencia indirecta al estudio de los anticuerpos antinucleares en el estudio de las miopatías inflamatorias, hay que partir y decir que es insuficiente, es una técnica insuficiente dada su limitada sensibilidad para la detección de anticuerpos específicos de miopatías. Este es un ejemplo en el que podemos encontrar en pacientes MDA5 positivos. Es una tinción de inmunofluorescencia que puede estar presente hasta en el 50% de los pacientes con miopatía MDA5 positiva. Sin embargo, tenemos hasta otro 50% de pacientes que dan lugar a una IFI negativa. Asimismo, debemos ser conscientes de que muchos de estos patrones son indistinguibles de otros que se producen por anticuerpos muy frecuentes y que no son específicos de las miopatías, como los anticuerpos anti-Rho o anticuerpos anti-SP100, que también dan lugar a patrones moteados finos o a patrones de puntos nucleares. Y para complicarlo más, podemos ver que los anticuerpos anti-NXP2 pueden dar lugar a diferentes patrones de tinción mediante inmunofluorescencia indirecta. Por lo tanto, un mismo anticuerpo puede dar lugar a diferentes patrones de tinción. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, debemos decir que la inmunofluorescencia indirecta, el estudio de anticuerpos antinucleares, es una técnica necesaria, ya que sabemos que si combinamos el patrón de inmunofluorescencia característico con la detección del anticuerpo específico de miopatía, conseguimos aumentar la especificidad. Aquí podemos ver un ejemplo de la importancia de esta relación entre el patrón de inmunofluorescencia y la detección de la especificidad. Tenemos una cohorte de pacientes SRP positivos confirmados mediante técnicas de fase sólida y vemos que en aquellos pacientes en los cuales coexiste este patrón de tinción específico, aumentamos el valor predictivo positivo para el diagnóstico de miopatía inflamatoria. En este otro trabajo nos muestran prácticamente lo mismo. La coexistencia entre un resultado de IFI positivo con un patrón concorde se da más frecuentemente en pacientes con miopatías que en el grupo control. Y otro aspecto muy importante es que en el grupo de pacientes con miopatías es más frecuente encontrar monoespecificidades que en el subgrupo de pacientes de no miopatías, en el cual es más frecuente encontrar la poliespecificidad. Por lo tanto, volviendo nuevamente a este árbol, vemos que existen gran cantidad de anticuerpos que pueden dar lugar a un patrón nuclear con distintos tipos de tinciones granulares, ya bien sean granulares finas o granulares moteado grueso, otro de puntos nucleares, así como también patrones nucleolares. Pero debemos ser conscientes que existen anticuerpos, especialmente aquellos dirigidos frente a las sintetasas, que dan lugar a patrones citoplasmáticos granulares. Y también debemos ser conscientes que existe otro subgrupo de autoanticuerpos, los cuales nos puede dar lugar a un resultado de inmunofluorescencia indirecta negativo. Por lo tanto, es importante que desde el laboratorio informemos estos patrones citoplasmáticos y es importante que los tengáis en cuenta. Esto puede parecer muy obvio, pero en esta encuesta que se realizó por el grupo EASI, por el grupo europeo, se vio que prácticamente el 50% de los laboratorios encuestados que estaban informando datos de inmunofluorescencia indirecta no tenían en cuenta los patrones citoplasmáticos. Y como hemos visto, es algo que debemos considerar. Otro aspecto importante es el valor que tiene un resultado de un anticuerpo antinuclear negativo. Y es importante decir que un ANA negativo mediante inmunofluorescencia indirecta no descarta la presencia de todos los anticuerpos específicos de miositis. Además, es un factor de confusión en el diagnóstico diferencial de las miopatías inflamatorias. Por lo tanto, hemos visto que debemos solicitar los anticuerpos antinucleares, pero debemos dar un paso más. Y muchas veces desde el laboratorio también llevamos a cabo este paso y somos quienes ampliamos la detección de anticuerpos específicos de miopatías. Estos anticuerpos pueden detectarse mediante técnicas convencionales o mediante técnicas más comerciales. Una de estas técnicas convencionales es la inmunoprecipitación. Decir que es una técnica que prácticamente está en desuso y que únicamente se lleva a cabo en laboratorios de referencia muy especializados,
Como ventajas o como fortalezas tiene que es la técnica de referencia para la detección de anticuerpos específicos de miopatías, ya que fue gracias a la cual se descubrieron, y que emplea antígenos nativos, lo cual nos permite detectar anticuerpos dirigidos contra epítopos conformacionales. Sin embargo, no todos son ventajas, también tiene muchas limitaciones, como es su disponibilidad limitada, como he comentado, y la dificultad técnica y la necesidad de tener un personal especializado. Además, la interpretación es compleja, ya que muchos de los anticuerpos específicos de miopatías presentan similares pesos moleculares. Y además es necesaria la utilización de técnicas de confirmación. ¿Qué técnicas tenemos disponibles en el hospital para la detección de estos anticuerpos específicos de miopatías? Tenemos disponibles los Immunoblot. Es una técnica más sencilla, es una técnica rápida que ha permitido el estudio simultáneo de diferentes anticuerpos específicos de miopatías y además ha permitido el acceso a muchos laboratorios para el estudio de estos anticuerpos. Sin embargo, también tiene sus limitaciones, como es su elevado precio, de ahí la importancia de contar con datos clínicos desde el laboratorio para poder hacer un abordaje más preciso. También mencionar que utiliza antígenos recombinantes o purificados, no utiliza antígenos nativos, y esto nos puede dar problemas, por ejemplo, para la detección de anticuerpos anti-OJ, ya que en este caso estamos hablando de un complejo macromolecular. También decir que estos Immunoblot se han realizado utilizando estudios o han salido al mercado utilizando estudios precomercialización con un número limitado de muestras en muchos casos, lo cual da problemas de sensibilidad y de especificidad en algunas ocasiones. Aquí os voy a mencionar un ejemplo, un caso que nos ha cedido el Servicio de Inmunología de la Fundación Jiménez Díaz, en la cual vamos a ver implicaciones de estos problemas de sensibilidad con el uso de los Immunoblot. Tenemos un paciente con una sospecha de dermatomiositis sin afectación muscular. Llevamos a cabo la técnica de inmunofluorescencia indirecta para detección de anticuerpos antinucleares y observamos un patrón moteado fino a título bajo, un título 160. Procedemos a realizar un Immunoblot de un fabricante A que incluye las siguientes especificidades que podéis ver ahí y obtenemos un resultado negativo. Sin embargo, 6 meses después, volvió el paciente a la consulta, se le volvió a solicitar un Immunoblot y en este caso el laboratorio disponía de otro Immunoblot de un fabricante B que incluye las especificidades mencionadas anteriormente y algunas más. ¿Cuál es la sorpresa que obtuvieron? Que obtuvieron un resultado positivo para anticuerpos antitífuno gamma que previamente había dado un resultado negativo. Confirmaron esta determinación utilizando nuevamente el Immunoblot del fabricante A y en este caso nuevamente volvió a dar un resultado negativo. Por lo tanto, puede haber discordancia entre diferentes fabricantes. Y esto es importante, teniendo en cuenta, tal y como se ha mencionado, la asociación entre la presencia de anticuerpos antitífuno gamma y el desarrollo de una neoplasia. Como se menciona en esta revisión, es crítico y es muy importante detectar estos falsos negativos, ya que pueden retrasar el diagnóstico de un posible cáncer subyacente. Este hallazgo que detectaron en el laboratorio, en la Fundación Jiménez Díaz, no fue un hallazgo casual. Existen problemas para la detección de anticuerpos antitífuno gamma. En esta otra publicación utilizaron 3 diferentes Immunoblot y vemos que existe uno en el cual la tasa de falsos negativos es mucho más alta y no permite discriminar a nuestro subgrupo de pacientes con miopatías del grupo control. Utilizando una N más amplia, en este grupo de pacientes también observaron el mismo Immunoblot que daba una tasa muy alta de falsos negativos y, por consiguiente, un bajo valor predictivo para la miopatía. Cuando utilizaron el otro Immunoblot, el cual había dado un resultado positivo, se redujo considerablemente la tasa de falsos negativos y aumentó el valor predictivo positivo. Por lo tanto, ¿nos podemos fiar de las técnicas comerciales que existen en la actualidad? La respuesta es que depende del antígeno frente al cual vayan dirigidos los autoanticuerpos. Y un aspecto muy importante a considerar es la existencia, o debemos plantearnos o debemos cuestionarnos, en aquellos casos en los que obtenemos resultados con positividades múltiples, cuando tenemos ausencia de un patrón de inmunofluorescencia sugestivo, debemos saber que puede existir discordancia entre fabricantes y debemos tener en cuenta el valor de los títulos débiles. Por lo tanto, desde el laboratorio debemos saber qué es lo que buscamos y, por lo tanto, es muy importante disponer de datos clínicos. Debemos saber cuál es la clínica de estos pacientes para enfocar más y mejor el estudio de estos anticuerpos específicos de miopatías y debemos ser conscientes de las limitaciones técnicas que existen. Actualmente
Estamos trabajando en el desarrollo de otros perfiles de anticuerpos en función de los síntomas y del estado de la enfermedad empleando la tecnología PEMAT. Queremos no tener únicamente limitación en el uso de inmunoblots y queremos dar un paso más y tener disponible otra tecnología. Esta tecnología ya la tenemos disponible para el estudio de conectivopatías y para el estudio de enfermedad celíaca, pero queremos desarrollar un panel específico de miositis y un panel específico de esclerosis, así como de otras enfermedades, como podéis ver en la imagen. Unas pinceladas sobre el valor de la monitorización de estos anticuerpos específicos de miopatías. Decir que los resultados de la literatura son resultados controvertidos. Por ejemplo, para anticuerpos anti-MDA5 encontramos trabajos a favor de la monitorización y otros en contra. Estos resultados, estos trabajos en los cuales no observan utilidad de la monitorización de estos anticuerpos, previamente tienen algunas limitaciones, como es la saturación del ensayo que utilizan, es decir, utilizan ensayos muy sensibles, pero que no sirven para detectar fluctuaciones en la zona alta. Además, es importante tener en cuenta la variabilidad en los tiempos de muestreo en las diferentes publicaciones y el escaso margen temporal para la detección de anticuerpos y de las diferencias en enfermedad pulmonar intersticial difusa rápidamente progresiva. Respecto al valor de la monitorización de TIF1 gamma, os traigo aquí una serie japonesa de pacientes con dermatomiositis TIF1 gamma positivos. Tener en cuenta que es una N pequeña de 23 pacientes. Tenemos un subgrupo de pacientes que consiguieron la negativización de estos anticuerpos y otro subgrupo que mantuvo la positividad. Decir que los niveles basales de anticuerpos anti-TIF1 gamma eran similares entre ambos subgrupos y observaron que hasta el 43% de los pacientes consiguió una negativización. Si vemos, los pacientes que negativizaron tenían una menor tasa de cáncer, no tenían mortalidad y tenían una mayor tasa de remisión. Sin embargo, debemos ser conscientes que las series publicadas son limitadas, con un número escaso de pacientes y además falta experiencia en la rutina clínica, ya que en la rutina clínica no tenemos disponibilidad de estas técnicas cuantitativas. Otro aspecto muy importante es la importancia del contexto analítico. En ocasiones vemos solicitudes de anticuerpos antihidroximetilglutarilcoenzima reductasa con aumentos de CK, pero aumentos muy ligeros, cuando sabemos que estos anticuerpos son detectados en aquellos pacientes con niveles de CK superiores a 1000. Respecto a los anticuerpos anti-MDA5, decir que tiene, por ejemplo, importancia también evaluar los niveles de ferritina, ya que puede tener un valor diagnóstico y un valor pronóstico. Se ha visto como valor diagnóstico que la hiperferritinemia no parece observarse en otras miopatías y además tienen un valor pronóstico, puesto que niveles basales de ferritina elevados se observan en estos pacientes anti-MDA que presentan enfermedad pulmonar intersticial difusa rápidamente progresiva. Respecto a los niveles de KL6, decir que actualmente no está incluidos en la cartera de servicio, pero es una determinación que sí que podemos llevar a cabo y que tenemos puesta a punto. No tiene valor diagnóstico, ya que los niveles elevados de KL6 pueden aparecer en otras enfermedades pulmonares intersticiales, pero sí que parece que pueden tener lugar o puede ser que pueden tener valor pronóstico y valor en la monitorización. Aquí os traigo un ejemplo en el que se elabora un modelo predictivo para pacientes con miopatías inflamatorias MDA5 positivas y MDA5 negativas, en el cual se tienen en cuenta niveles de PCR superiores a 0,8 y niveles de KL6 superiores a 1000. En función de esto, de si cumplen uno o los dos criterios, o ninguno de ellos, se elabora un score de 0, 1 y 2, lo cual nos permite graduar el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Y volviendo nuevamente a la pregunta que hemos hecho al principio, ¿qué debemos solicitar? Pues debemos solicitar, como hemos visto, anticuerpos antinucleares, debemos llevar a cabo la detección de anticuerpos específicos de miopatías, pero todo ello tiene que venir de la mano de datos clínicos. Es fundamental la aportación de datos clínicos al laboratorio para que pueda hacer un abordaje adecuado de estos pacientes. Y finalmente, unas pinceladas sobre este trabajo reciente elaborado en el Workshop Internacional sobre Anticuerpos Específicos de Miopatías, en el cual se han abordado diferentes objetivos por los expertos, como ha sido establecer un consenso sobre las indicaciones clínicas para la solicitud de estos anticuerpos, un consenso sobre el algoritmo óptimo que debemos aplicar para pacientes con sospecha de miopatía inflamatoria y un consenso sobre cómo informar los resultados obtenidos. En primer lugar, decir que lo fundamental es tener una probabilidad pretest alta, ya que únicamente en estos casos vamos a encontrar también una probabilidad posttest alta de un resultado positivo.
Respecto al algoritmo, vemos que en aquellos casos de miopatías inflamatorias, y es importante decir que no se trata de mialgias ni se trata de miopatía aislada, sino de miopatía inflamatoria con reactantes de fase aguda, podemos solicitar la determinación de inmunofluorescencia y directamente de anticuerpos específicos de miopatías. Y en aquellos casos de síndrome overlap también llevaremos a cabo este abordaje. Y ya para acabar, una diapositiva sobre esas miositis asociadas a los efectos adversos como consecuencia del tratamiento con inmunocheckpoints. Es decir, que la incidencia es baja, pero una vez está ahí, hay que tenerla en cuenta. Es más frecuente en pacientes en tratamiento con anticuerpos anti-PD1 o anti-PDL1 que con anticuerpos anti-CTLA4. Estas miositis suelen aparecer alrededor de un mes post-tratamiento y tienen rasgos similares a la miastenia gravis, con afectación ocular, siendo la ptosis palpebral un dato de mal pronóstico por su elevada asociación con miocarditis y la alta tasa de mortalidad. Respecto a los anticuerpos específicos de miositis, decir que en estos casos suelen dar lugar a un resultado negativo, es decir, no detectamos anticuerpos específicos de miopatías, y en estos casos observamos una mejoría tras la retirada de los inmunocheckpoints y el tratamiento inmunosupresor. Por lo tanto, ¿qué debemos solicitar? ¿Qué debemos tener en cuenta en el estudio de un paciente con una sospecha de miopatía inflamatoria? Debemos tener en cuenta el estudio de anticuerpos antinucleares mediante inmunofluorescencia indirecta, considerando tanto patrones nucleares como citoplasmáticos, el estudio de anticuerpos específicos de miositis, actualmente mediante los inmunoblots, y siempre de la mano de datos clínicos que orienten hacia un mejor manejo de estos pacientes. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Diana y Juan, por vuestra brillante presentación súper completa sobre esta enfermedad no tan frecuente, pero que tiene muchas consecuencias clínicas. Tenemos 2 minutos para alguna pregunta que tengamos en la sala o algún comentario que queráis hacer. Doctor Romón. Yo, bueno, pues enhorabuena por la presentación y demás. Yo hacer 2 puntualizaciones. Una, bueno, que es un comentario más que nada. Se ha hablado muchísimo de dar gamaglobulinas. La gente no lo sabe, pero España es un país que es claramente deficitario en gamaglobulinas. Más del 60% de la gamaglobulina que recibimos en España viene de Estados Unidos, de donantes pagados. De hecho, con el COVID un problema que había que era que los mexicanos no podían cruzar la frontera a Texas para los centros de donación de plasma. Luego, no es un tratamiento que se coja de un árbol y se consume, sino que hay que usarlo muy juiciosamente, como estáis diciendo aquí. Y punto número 2, por lo que nos toca a nosotros de la unidad de aféresis, en estos pacientes graves no reservemos la plasmaféresis, mejor dicho, el recambio plasmático terapéutico para cuando están en la UCI. Si lo podemos hacer el día antes de ir a la UCI por la evolución clínica, mejor. Y si podemos hacerlo antes de que estén intubados, pues también mejor. No sé si quieres comentar algo, Diana, en relación a la plasmaféresis. Bueno, la verdad que casos en los que hemos utilizado plasmaféresis yo recuerdo 2 o 3, o sea, se utilizan de forma muy puntual en casos pues muy refractarios o graves o en los que no se ha podido utilizar otro tipo de terapias. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo que tanto las inmunoglobulinas, bueno, pues hay que reservarlas para casos especiales. Hago hincapié en que tiene que ser en aquellos en los que haya pues una disfagia o una afectación muy severa y reservarlo para aquellos pacientes en los que realmente creamos que pueden obtener un beneficio, dada pues lo que se ha comentado, la complejidad de su obtención. Y también, bueno, no olvidar que no dejan de tener posibles efectos secundarios como eventos trombóticos y que es algo que también tenemos que tener en cuenta y no olvidar que las podemos utilizar en casos graves en los que a veces no te queda otro recurso, pero tampoco utilizarlas a la ligera. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues nada, muchísimas gracias.